Dominic Pelicot es el hombre de 71 años que fue denunciado el 12 de septiembre del 2020 por un guardia de seguridad que lo había visto tratando de sacar fotos a las partes íntimas de chicas en ese lugar. El video está en francés, pero el actuar del guardia es excelente. De entrada le sacó la cámara, confrontó a Dominic diciéndole que vio lo que estaba haciendo para que la víctima también se diera cuenta que Dominic le estaba filmando bajo la falda. Gritó a sus colegas para que llamaran a la policía mientras que se ocupaba de filmarlo y retenerlo. O sea que hizo un excelente trabajo, un excelente actuar. Cuando la policía le confiscó sus pertenencias, Dominic tenía muchos preservativos y una cámara en los bolsillos. Cuando le interrogaron, él dijo que actuó por instintos que no podía controlar. Por cuestiones de respeto y de lenguaje de YouTube vamos a contar esta historia de la manera más suave posible, pero les aviso que esta historia es muy fuerte. Cuando la policía revisó los dispositivos de Dominic, se dieron cuenta de que tenía varias carpetas con nombres bastante fuertes, con más de 20.000 fotos y videos de él y otros hombres haciendo cosas a una mujer que se encontraba a simple vista inconsciente, sin posibilidad alguna a consentir lo que le estaban haciendo. Apenas la policía encontró este contenido, identificaron que la mujer que estaba en los videos era Giselle Pelicot, la esposa de Dominic. Fue muy grande la sorpresa de los investigadores cuando la llamaron para testificar, pero ella no sabía nada. Dominic le había contado otra cosa a Giselle. La policía le tuvo que contar lo que realmente estaba pasando. Cuando investigaron la actividad online de Dominic, descubrieron que participaba en un foro online llamado Without Her Knowledge, que traducido al español sería sin que ella supiera. Este foro se encontraba en un sitio web llamado Coco, donde había distintos foros de actividad y contenido ilegal. La verdad que es la primera vez que escucho de este sitio, pero cuando las autoridades descubrieron esta página web, abrieron miles de investigaciones más que siguen en curso. Sin que ella supiera, era un espacio online donde los usuarios discutían maneras de poner sustancias a sus parejas y hacerles cosas, además de compartir contenido de los ataques. En este foro, Dominic preguntó si había alguien que quisiera venir a tener relaciones con su esposa Giselle, a lo cual varios interesados le respondieron que sí. Al pactar el encuentro, él les pasaba instrucciones muy estrictas que los agresores tenían que seguir y mientras tanto les suministraba una mezcla de somníferos y ansiolíticos a Giselle a través de la comida o bebida. Primero que nada les hacía estacionar lejos y esperar que él les diera el ok de que Giselle estaba sedada. Una vez que tenían la señal, tenían que ir caminando silenciosamente hasta la casa para que ningún vecino o cámaras vean autos frente a su casa a horas extrañas. Los agresores no podían fumar, tener perfume o aftershave con fragancias fuertes, tenían que tener las uñas limpias y cortas. También cuando llegaban, les hacía sacarse toda la ropa y dejar en la cocina sus pertenencias, todas juntas para evitar que se olvidaran de algo en la casa y que Giselle pudiera encontrarlas al día siguiente. Una vez sin ropa, se daban una ducha caliente para que sus cuerpos no estuvieran fríos, para así no despertar a Giselle al tocarla. Cuando iban a empezar, Dominic prendía la cámara, les daba órdenes y les incitaba con lenguaje grosero a que hagan más cosas. Los cómplices tenían prohibido hacer mucho ruido y si había cualquier señal de que alguien los hubiera visto o de que Giselle se empezara a despertar, tenían que huir lo más rápido posible para evitar ser atrapados. Como dijimos antes, Dominic tenía todo el contenido bastante organizado en carpetas e incluso anotaba los nombres de los agresores, números de teléfono y actos que realizaba cada uno. Al final de cada ataque, el agresor agarraba cuidadosamente sus cosas y se retiraba caminando hasta su auto mientras Dominic etiquetaba y guardaba en un pendrive o tarjeta SD el contenido que había filmado. Para esta historia tenemos que hablar de sedación, porque vi muchas personas que dicen que ella estaba dormida, pero eso no es correcto. Una persona dormida se despertaría con todo lo que le estaban haciendo. Ella tenía una dosis tan alta de somníferos que quedaba sedada. Le imposibilitaba no solo a reaccionar, sino que a recordar. Es como estar en coma. Los investigadores
tienen registros que empiezan desde el 2011, cuando Giselle y Dominic vivían a las afueras de París, hasta el 2020, donde fue detenido en Mazán. O sea, los abusos duraron 9 años y fueron en 2 locaciones distintas. En la mayoría de los videos se ve a Dominic y Giselle solos. Hay más de 200 agresiones donde él actúa solo y unas 90 donde había otras personas involucradas. En algunos videos Dominic actúa con un agresor más, pero hay videos de hasta 3 agresores más aparte de Dominic. Los abusos eran extensos, algunos duraban hasta 6 horas. Hoy en día, con más de 4 años de investigación, se contaron 72 agresores. La mayoría de los agresores se iban solo una vez, pero hay algunos que se llegaron a ir hasta 6 veces. 51 agresores ya fueron identificados por los videos, 30 están libres bajo fianza, 20 siguen detenidos a la espera del juicio y hay un agresor que se dio a la fuga pero va a ser juzgado en su ausencia. Para este caso no se habla de un trabajo sexual ni tráfico, porque Dominic no habría pedido ni recibido dinero de nadie. No era una transacción monetaria, sino un juego perverso en el cual participaron más de 90 hombres. A Giselle se le dio la opción de tener un juicio privado para mantener su anonimato, pero ella dijo que eso es lo que sus agresores querrían. Y por eso decidió que quería una audiencia pública, porque quería que la vergüenza se cambiara de bando. Esas fueron sus palabras. La víctima Giselle Pelicot hoy tiene 72 años y se presentó en el juicio en Avignon, Francia, con lentes de sol puestos, acompañada de sus 3 hijos. Giselle y Dominic se conocieron cuando ella tenía 18 y él 17 años y empezaron a salir desde ese entonces. Ellos se casaron, tuvieron 3 hijos y 7 nietos en total. Los 3 hijos de Giselle y Dominic hoy en día son adultos mayores de edad y están del lado de su madre. Durante el matrimonio, Dominic le escondió a su esposa que él tenía problemas financieros. Caroline, la hija de la pareja, recuerda que cuando tenía 15 años llegó a su casa a ver cómo los cobradores se llevaban todos los muebles que le había heredado su abuelo materno a su mamá. Dominic se encontraba en el piso llorando, desesperado. Giselle estaba trabajando un día y cuando volvió a su casa estaba prácticamente vacía. Por esta situación, Dominic y Giselle se divorciaron en el año 2001, pero continuaron viviendo juntos. En el año 2007, después de resolver el tema monetario, se volvieron a casar. Giselle también contó que Dominic y ella fueron infieles durante el matrimonio. Durante su infancia, Caroline recuerda varias instancias donde Dominic fue violento con Giselle. A los 9 años vio que su papá la agarró del cuello de la camisa y levantándole del piso y sacudiéndola contra la pared del baño. Caroline cuenta que su papá siempre fue muy inestable laboralmente y que todo el tiempo traía problemas económicos. En un punto hasta se declaró en bancarrota. Pero Giselle tuvo un puesto ejecutivo en una agencia de administración por más de 20 años. Este trabajo le pagaba el alquiler de la casa a las afueras de París. O sea, ella mantenía un techo sobre la cabeza de sus hijos y un ingreso constante. Ellos vivieron a las afueras de París hasta que en el 2013 se jubilaron y decidieron mudarse al sur de Francia, a Mazán, una zona más tranquila. Vale la pena mencionar que todo esto salió a la luz en el 2020. O sea, imagínense que Giselle y su familia tuvieron que digerir todo lo que estaba pasando al mismo tiempo que la pandemia. El caso tardó 4 años en llegar al juicio, justamente por los obstáculos que representó la pandemia, por la cantidad de agresores implicados y todo el proceso de identificar y ubicar a cada uno de ellos. Giselle no tiene recuerdos de ninguno de los abusos que sufrió y hasta llegó a consultar con médicos porque en esos años ella tenía fatiga extrema, se le caía mucho el pelo, bajaba de peso y tenía pérdida de la memoria. Dominic fue el que le dijo que estaba teniendo problemas y que tenía que consultar, entonces la acompañaba a todas sus consultas. Por un buen tiempo sospecharon de que tenía Alzheimer o un tumor cerebral, pero realmente eran los efectos secundarios por el consumo excesivo de somníferos. Respecto a esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Decir que probablemente los médicos tenían malos diagnósticos puede ser porque Dominic estaba siempre presente. Y cuando estamos hablando de una persona mayor que se sospecha que es senil,
Normalmente la persona que la acompaña es la que habla. Por eso se cree que podría haber sido Dominic el que manipuló todas las consultas para tener un diagnóstico completamente diferente. Además de esto, Giselle también tuvo problemas ginecológicos por los abusos. Durante esos años contrajo 4 enfermedades, ya saben de qué tipo, entre ellas el virus del papiloma humano. Cuando Giselle se enteró de estas enfermedades, habló con su esposo como cualquier persona haría y Dominic la había acusado a ella de ser infiel. Le dijo que ella seguramente estaba teniendo amoríos mientras él se iba a andar en bici o jugar al bowling con sus amigos. En un momento Giselle llegó a sospechar que su esposo le estaba poniendo sustancias en la comida y al preguntarle él se largó a llorar a mares y dijo que no podía creer que ella fuera capaz de acusarlo de algo así. Es realmente muy loco ver cómo Dominic manipulaba completamente a su esposa y daba todo vuelta como para que ella terminara siendo la culpable. Completamente un manipulador. Dominic hasta admitió que él le propuso a Giselle ser swingers, que es cuando un grupo de personas intercambian parejas en la intimidad, pero ella le dijo muy claramente que no quería eso. Entonces él la cedió porque, y estas son sus palabras, ella no podría negarse estando inconsciente. Cuando Dominic fue detenido en septiembre del 2020 por sacarle fotos a las chicas en este comercio que habíamos hablado al comienzo, él inicialmente no le contó a su esposa. Recién en diciembre, 3 meses después, él le dijo que quería hablar de una tontería. Esto fue lo que le dijo. Una tontería que él había cometido. Y le contó solo la parte de las fotos que le sacó debajo de la falda a las chicas, pero convenientemente dejó afuera la parte de los videos que encontró la policía. Giselle le dijo que le perdonaba porque en 50 años nunca tuvo una actitud así, pero que si se repetía, ella lo iba a dejar. Si bien Giselle dijo en entrevistas que Dominic era el esposo perfecto, que no tuvieron ningún problema en 50 años. En las primeras audiencias ya salieron psicólogos de ambos a decir que en varias ocasiones Giselle se despertó cuando Dominic la estaba abusando. Viendo desde afuera, puede llamar la atención que ella pintara un matrimonio perfecto por las cosas que fueron saliendo. Pero tenemos que darle tiempo a la víctima de digerir todo lo que pasó. Dominic es un mentiroso, patológico diagnosticado y una persona peligrosamente manipuladora. Además, tenemos que decir que Dominic llegó a comprar 450 pastillas somníferas en un año solamente del sistema público de salud. No sabemos si es que compró más de manera clandestina. Esta cantidad de pastillas puede generar daños permanentes, teniendo en cuenta que Giselle es una persona de 72 años y realmente podemos decir que es un milagro que ella siguiera viva. En este momento Giselle y Dominic están en proceso de divorcio. Todo esto le afectó tanto a su salud mental que ella ya tuvo varios intentos de autoeliminarse. Giselle tuvo el peso de llamar a contarles a sus hijos lo que había pasado. Ella dice que su hija Caroline gritó tan fuerte que parecía una bestia y que sus hijos varones no reaccionaron. Es como que quedaron helados y le dijeron que no dijera tonterías. Acá se puede creer que posiblemente entraron en negación. Al cortar el teléfono, uno de ellos vomitó, el otro se sentó y se desmayó en la silla. Poco después ya les había caído la ficha de lo que había pasado y apoyaron a su madre. Dominic es el principal agresor y el que inició esta serie de abusos. Dominic durante su vida fue electricista y se jubiló de la empresa de energía francesa llamada EDF. En un momento también trabajó en bienes raíces comprando y vendiendo algunas propiedades. Dominic dijo que en su familia había familiares que se metieron entre sí. Según leímos, los padres habrían adoptado a una niña llamada Lucille. Esta niña era huérfana, había sido criada desde muy joven en la familia de Dominic. Cuando su mamá falleció, el padre de Dominic se casó con Lucille, la niña adoptada. O sea, él crió a Lucille como una hija y al enviudar se casó con ella. Se dice que el padre de Dominic era tan abusivo con Lucille que ella se arrancó todo el cabello del estrés.
Cuando el padre murió, ella terminó en un asilo psiquiátrico. Dominic también dijo que a los 9 años fue abusado por un enfermero, pero su hija Caroline dijo que no creyeran en sus historias porque su padre era una persona muy mentirosa. Lamentablemente Giselle no es la única víctima de Dominic Pelicot. Al ser arrestado por este crimen, al parecer se le tomó huellas dactilares y ADN y surgieron coincidencias con 2 crímenes anteriores que no estaban resueltos. Uno fue en 1991, el caso de Sophie Narme. Sophie era una agente de bienes raíces que fue contactada por un cliente con el nombre Monsieur Dubost, que estaba interesado en ver un departamento. Poco después de este encuentro, el cuerpo de Sophie fue encontrado sin vida, sin ropa, boca abajo en una alfombra empapada de su propia sangre. Sophie tenía heridas punzantes en el pecho y tenía un cinturón que la apretaba alrededor de su cuello. Sophie fue sedada, abusada y estrangulada. En 1999, 8 años después, hubo otro ataque muy parecido a una mujer de 19 años llamada Estela B. De nuevo, una agente de bienes raíces fue contactada por un hombre para ver un departamento en Ville Parisis, a solo 25 minutos de donde vivía Dominic con su familia. Estela asistió para mostrar el departamento como cualquier día común, pero apenas entró a la propiedad, el cliente la agarró del cuello y empezó a estrangularla. Le puso un cuchillo en el cuello, le ordenó que se tirara al piso, donde le puso un trapo con éter para dejarla inconsciente. Estela logró forcejear y salir, entonces el atacante entró en pánico y huyó de la escena. Además de Sophie y Estela, en el año 2010, en un supermercado Carrefour, Dominic había sido arrestado por sacarle fotos a chicas con una cámara escondida en un bolígrafo. En ese momento, él admitió su culpabilidad para poder tener un juicio rápido y pagó una fianza de 100 euros, pero por protocolo le tomaron huellas dactilares. Estas huellas dactilares dieron coincidencia con una muestra de fluido blanco de un hombre que se tomó del zapato de Estela. Pero como el caso de Estela se cerró en el 2001, no llegaron a usar esta coincidencia para reabrir el caso de Estela ni el de Sophie Narme. Fue recién en el 2022, después de que se destapara todo el abuso de Giselle, que los investigadores le preguntaron a Dominic respecto a Estelle y Sophie. Poco antes de esa investigación, se creó un departamento de investigación de casos no resueltos y fueron ellos los que le exigieron a los investigadores del caso de Giselle que indagaran sobre esa coincidencia. Ustedes entienden que ya tenían esa coincidencia de ADN hace 12 años. O sea, termina siendo todo esto súper frustrante. Después de muchos interrogatorios donde Dominic negaba todo, terminó admitiendo cuando le mostraron pruebas de ADN. Dijo que él no sabía si hubiera abusado de Estela en caso de que no escapara, que simplemente quería inmovilizarla para mirarla. Obviamente esto es difícil de creer porque Estela tenía fluido blanco de Dominic en sus zapatos. Por este caso, Dominic fue acusado de intento de abuso con arma blanca. Por las grandes similitudes del caso de Estela y Sophie, unieron los casos y están investigando, pero no pueden confirmar con ADN porque la policía francesa perdió la muestra de ADN del asesinato de Sophie. Dominic está acusado de poner sustancias, de abusar y asesinar a Sophie Narme. Dominic admitió haber intentado abusar de Sophie, pero negó estar involucrado en el asesinato. Estos 2 casos se están cerrando en investigación y se cree que en el 2025 van a reabrirse para tener un juicio. Realmente que no hubieran hecho nada por 12 años respecto a la coincidencia de ADN entre el caso de Estela y el del supermercado es indignante. Todo lo que ocurrió con Giselle hubiera sido evitado si hubieran actuado a tiempo, porque los abusos por terceros empezaron en el 2011 y la coincidencia de ADN la policía ya habría encontrado un año antes. Pero como el caso de Estela ya estaba cerrado, no hicieron nada y Dominic siguió cometiendo crímenes. Acá ya vemos al menos 5 incidentes. Sophie Narme en 1991, que fue abusada y perdió la vida. Estela en 1999, que también fue abusada. En 2010, las víctimas de fotografías en el shopping. En 2020, las víctimas de las fotografías en el supermercado. Y por último, Giselle Pelicot, que fue su víctima por 9 años, la cual era su esposa.
Sumado a esto, durante los primeros días del juicio, ya habían salido nuevas imágenes que los investigadores encontraron entre las cosas de Dominic. Entre ellas había una carpeta llamada Mi hija sin ropa, donde había imágenes de Caroline, la hija de la pareja sin ropa e inconsciente. Caroline se enteró de esto en el juicio y se retiró de la sala entre lágrimas. También se encontraron fotos de las nueras de Dominic sin ropa, quienes serían las esposas de sus dos hijos, Celine y Aurora. Además de esto, también se presentaron en el juicio fotos de las nietas de Dominic que él había sacado mientras se estaban bañando. Totalmente increíble. Aurora, una de las nueras, contó que le llegó a ver una vez a Dominic autocomplacerse a plena vista. En otra ocasión, Dominic y Giselle habían llevado a sus nietas al supermercado y cuando una de las niñas le pidió que le comprara un juguete, Dominic le dijo que le iba a comprar con la condición de que ella posara sin ropa para él. Aurora se enteró de esto, le contó a su marido y ambos tomaron distancia de la familia desde ese entonces. Si bien todavía Dominic no fue acusado de abuso de estas otras víctimas, sí se le acusa de invadir la privacidad, generar y compartir contenido XXX sin consentimiento y contenido infantil. La estrategia de la fiscalía era simple: sacar todas estas acusaciones sin que Dominic y sus abogados supieran, y todo esto en el juicio público. De esa manera, los abogados de Dominic no estarían preparados para defenderse. Todas estas acusaciones son ramificaciones del mismo caso y van a ser juzgadas en este juicio. En el caso de Giselle, Dominic admitió su culpabilidad, pero dice que quiere que sus cómplices admitan su culpa al igual que él, porque no quiere que lo responsabilicen solo a él de todo. Respecto a las acusaciones de abuso a su hija, él negó todo. Pero Caroline dijo que no le cree, obviamente, porque ella ya sospechaba que era una víctima más. Porque en una ocasión ella comentó que encontró fotos suyas en la computadora de su papá con una ropa interior masculina puesta que ella no reconocía. Hay algunos de los cómplices de Dominic que intentaron justificarse diciendo que tenían su permiso y que como él era el esposo, tomaron esto como válido. Algunos decían que creyeron que Giselle estaba fingiendo estar dormida y otros pensaron que ella estaba bajo los efectos de sustancias. Pero que ellos creían que ella accedió a que le pusieran las sustancias. Estas supuestas autorizaciones del señor Dominic no están comprobadas. Y aunque podrían haber quedado por escrito, no son válidas a nivel legal porque Giselle tiene autonomía corporal bajo la ley francesa. Este es un juicio público, pero igual hay restricciones respecto a lo que se puede compartir y lo que no. En las redes sociales aparecieron muchas listas de nombres, pero al comienzo no podíamos confirmar de dónde venían. Hasta que en estos días un diario francés sacó una lista de seudónimos que nosotros desglosamos y que pueden ver en este momento en pantalla. Como el diario sacó solo el nombre más la inicial del apellido de cada uno de los sospechosos, comparamos con las listas y todos coinciden menos uno, que es Madi L. En redes aparece como Madi, pero con un apellido con D, entonces no podemos estar seguros de su apellido. Todos los demás coinciden los nombres con las iniciales. Entonces creamos esta lista que es lo más oficial que podemos tener hasta ahora, pero por motivos legales no podemos confirmar al 100%. A Dominic sí le podemos nombrar porque su propia víctima y familia lo nombraron. Además, él admitió sus crímenes desde el principio. Les voy a hacer un resumen de la información general que tenemos de los acusados. De 19 de ellos todavía no sabemos si tuvieron antecedentes antes de este caso, o sea, no podemos afirmar ni negar. 15 estaban limpios, no tenían antecedentes de haber cometido ningún delito. 16 sí tienen antecedentes, en su mayoría por violencia doméstica, algunos por tráfico de sustancias y 2 de ellos por abusar de menores de edad. Hay uno en particular que nos llamó mucho la atención, que es Mohamed R., porque tuvo una condena por abusar de su hija menor en el 2017, pero en el 2019 él abusó de Giselle, o sea que 2 años después de esa condena estaba libre y delinquiendo de nuevo.
Respecto a la locación, hay solo un agresor que parece ser de la zona porque Dominic le presentó a Giselle cuando se encontraron una vez en un centro comercial. Dominic D. Él abusó de Giselle unas 6 veces. Hay solo una víctima que Giselle reconoció hasta ahora y nosotros creemos que es Dominic D. El resto de los agresores viajaba para cometer el abuso o lo cometían cuando Dominic y Giselle estaban de vacaciones. De esta manera podemos especular que Dominic elegía las locaciones en donde vacacionar con Giselle en base a los encuentros pactados, porque hay varios que fueron durante vacaciones familiares en Navidad, Año Nuevo, etc. En cuanto a familias, 31 de los agresores son padres, hay muchos casados, otros tienen hijos con distintas mujeres y están separados. Las profesiones también son interesantes. 8 de ellos eran camioneros o trabajaban en transporte, 7 desempleados y 6 eran bomberos. El resto tienen profesiones muy diversas. Aclaro que esto no es para estigmatizar ninguna de estas profesiones, solo que nos llamó la atención la cantidad de camioneros y bomberos que fueron acusados y que están en esta lista. Además de los agresores de Giselle, se sumó al juicio un nuevo acusado de 63 años, llamado Jean-Pierre M. Jean-Pierre no abusó de Giselle, pero sí sedó y abusó de su propia esposa con la ayuda de Dominic, que le dio las sustancias e instrucciones, así que él era como un aprendiz de Dominic. El juicio inició el 2 de septiembre del año 2024. Esto se vio en todos los medios de comunicación. Es una noticia internacional y está programado para que dure un total de 4 meses. Eso es lo que se estima. Y durante el juicio van a pasar todos los acusados para declarar. Dominic reconoció lo que hizo y no puso peros al ser cuestionado por los investigadores. Muchos profesionales de la salud lo analizaron y dijeron que él decía que los cargos criminales le arruinaron su vida y de no ser por eso él hubiera podido continuar felizmente casado sin que Giselle se enterara de nada. Giselle, por otro lado, dice que los policías que desenmascararon esta red le salvaron la vida. Ahora hablemos de los diagnósticos de Dominic, que son los siguientes: parafilia, que es cuando se siente atracción en situaciones atípicas, y somnofilia, que es cuando se siente atracción por alguien inconsciente. Él también tiene adicción a tener relaciones y una personalidad que está dividida en 2. Por un lado es manipulador y pervertido, y por otro lado era un abuelo cariñoso. Con el equipo analizamos que estos diagnósticos probablemente no les sirvan para alegar demencia, porque los peritos ya declararon que estos diagnósticos no influyen en su actuar. Además, él usaba específicamente palabras como violar, abuso, etc. en el foro, dando a entender que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era un crimen, por eso era tan cuidadoso con todo el protocolo. Él se sigue considerando a sí mismo como un buen esposo, y a pesar de que admitió sus crímenes, él creyó que iba a poder retomar su vida con Giselle sin consecuencias. Los profesionales declararon que es un peligro para la sociedad y no puede ser reformado, o sea, no hay tratamiento para él. Giselle dijo al inicio del juicio que se siente sucia, traicionada y que siente que esto le golpeó como un tsunami o un tren a alta velocidad. Ella espera que este juicio público evite que esto volviera a ocurrir. Dominic le dijo a los investigadores que sus cómplices sabían muy bien que Giselle estaba sedada sin su consentimiento, pero muchos de ellos negaron esto. Durante el juicio, Giselle va a tener que ver y escuchar todo lo que le hicieron por estos 9 años. Los hijos de Giselle ahora están haciendo una campaña de concientización llamada Mendors Paz, que significa no me pongas a dormir, para concienciar sobre el uso de pastillas para dormir en abusos. Francia es un país donde los medicamentos suelen ser muy controlados y Dominic ordenó en un solo año más de 450 pastillas somníferas a través del sistema público de salud de manera legal. Muchas organizaciones están analizando y discutiendo el control de estos medicamentos porque realmente es una cantidad excesiva que tuvo que haber generado algún tipo de alarma. No se explica cuál era el motivo que él dio para acceder a tantas pastillas, y dicho sea de paso, esto me hace acordar mucho a Jeffrey Dahmer, que también él utilizaba una cantidad enorme de sustancias para drogar
a sus víctimas y que después en Estados Unidos se hicieron cambios. Pero como estamos hablando de Francia, no sabemos si esto va a generar un cambio en cuanto a los controles de medicamentos en las farmacias y en los hospitales. En este caso tengo que decir que vi que muchas personas sacaron de contexto ciertas situaciones tergiversando la historia. Por ejemplo, Dominic en un momento dijo que de cada 10 hombres a los cuales él le proponía atacar a su esposa, 7 aceptaban. Esto generó pánico en redes sociales y llevó a que algunas personas creyeran que esta estadística del 70% de los hombres podría decir que cualquier hombre estaría dispuesto a participar de estos abusos. Sé que acá voy a parecer muy pesado, pero me causó intriga y me puse a investigar. Realmente cuando Dominic dijo que 7 de cada 10 hombres aceptaban, dejó afuera el pequeño gran detalle de que él solo preguntaba en el foro llamado sin su consentimiento. O sea, 7 de cada 10 personas en el foro le aceptaban. Él no le ofrecía a personas que conocía o veía en la calle. Los usuarios de este foro no son una muestra diversa de hombres para generar estadísticas, porque las personas de por sí están en ese foro de manera anónima para cometer este crimen en específico. Es también bastante esperable que estos usuarios no hubieran denunciado a Dominic, porque al denunciar iban a dejar en evidencia que participaban o al menos consumían contenido de personas abusando a personas inconscientes. Dominic trató de hacerle creer a las autoridades que él usaba ocasionalmente el foro, pero la investigación reveló que no solo participaba muy a menudo de las discusiones, sino que compartía activamente todo lo que le hacía Giselle y consiguió a todos sus cómplices a través de ese foro. Tenemos que tener cuidado porque las personas como Dominic sacan de contexto las cosas para dirigir la atención del público a otro lado, como relativizando que estaba bien lo que había hecho porque todos los hombres lo hacen. En síntesis, Dominic es un experto manipulador. El foro, sin su consentimiento, fue oficialmente intervenido y cerrado en el año 2023. Dominic trató de hacer ver las agresiones grupales como encuentros casuales, pero toda la planificación que se vio en el foro y las reglas estrictas que los cómplices seguían demuestran la premeditación que tenían todos. Tenían un sistema muy bien pensado para lograr cometer todo esto sin que Giselle ni otra persona supiera, y por eso esto duró más de 9 años. Además de las carpetas que ya dijimos que tenía, cada archivo tenía notas con el nombre del agresor y que habían hecho de manera muy detallada. Esto obviamente facilitó muchísimo a la identificación de muchos de los agresores. Lo de dejar los datos de sus cómplices por escrito al parecer suena a lo que hacía Jeffrey Epstein, documentar todo para mantener a sus cómplices callados, porque si uno hablaba, caían todos. Y esto es algo que varios criminales sexuales hacen, más todavía cuando hay varios cómplices. El juez dijo que 14 de los acusados asumieron la culpa, pero 35 negaron todo. Quiero aclarar que no vi los videos de los abusos, pero sí leí las descripciones y para mí la excusa de que ellos creían que ella estaba de acuerdo o no se daban cuenta que estaba inconsciente no es válida, porque en los videos se le escucha roncar. Según la descripción de estos videos, como les dije, yo no vi, pero se habla mucho de que ella estaba roncando en estas situaciones. Y Dominic les dio a ellos instrucciones específicas que ante la más mínima señal de que ella se estuviera despertando, por ejemplo, ellos tenían que esconderse. Lo cual también se lee en estas descripciones de estos videos que se filmaban mientras abusaban a la mujer. Cuando ella hacía un ruido, ellos se tiraban bajo la cama o se escondían detrás de la puerta, mientras Dominic cubría a Giselle para asegurar que ella no viera nada. Cuando se daba cuenta que era una falsa alarma, entonces continuaban. Si ella hubiera estado de acuerdo, no entiendo por qué ellos se preocuparían tanto de que fueran vistos por Giselle. Eso es lo que no tiene sentido y me hace creer que ellos realmente sí sabían que estaban abusando a una mujer que estaba completamente drogada o dormida.
Durante estos meses del juicio vamos a saber más de cada uno de los acusados. De ser condenados, los cómplices podrían tener hasta 20 años de prisión, pero la situación va a ser distinta para cada agresor porque al investigar se encontró que algunos tenían contenido con niños, lo cual ya tiene otro tipo de pena. Tampoco sabemos cuántos cargos va a tener Dominic porque cada día se agrega algo nuevo, como lo de las nietas, las nueras, etc. El veredicto está programado para que se dé el 20 de diciembre de este año, el 2024, y esperamos que se haga justicia. Antes de terminar, les dejamos con unas palabras de la víctima. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier, à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.